Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Américo Alberto Flores Ramírez, quien participó en el microciclo de la selección peruana Sub-15. Bienvenido, Américo, y gracias por aceptar la entrevista. Hola, gracias, señor Gilberto, por esta entrevista. Y agradezco a todos los muchachos que nos están viendo a este canal llamado Morropano Informa TV. Agradezco a los muchachos. Sigan al canal y eso. Bueno, gracias, Américo. Y es verdad, quiero invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Américo, cuéntanos un poquito de tu participación en este microciclo de la selección peruana en la categoría sub-15, pero antes, cuéntanos cómo es que se da tu llegada y de qué manera es que te convocan. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, para empezar, cuando Chemo vino a hacer unas visorías acá en Tacna, hizo un pequeño microciclo para ver a los jugadores para llevar al microciclo allá en Chincha, ¿no? Bueno, y ahí terminaron las semanas y eso de fútbol, partidos, los scouting de la selección peruana observándonos y eso, ¿no? Y de ahí, cuando terminó todo eso, unos días después me dieron los resultados que 6 chicos de convocados fueron de Tacna para el viaje a Chincha. Y eso, ¿no? Me alegré, mis padres de familia me felicitaron, me dijeron que está bien el primer paso, estamos dando el primer paso y eso, ¿no? Y cuando me enteré de eso, me sentí feliz, me sentí alegre, contento, poder participar en esos microciclos allá en Chincha. ¿Qué duda cabe que esta suerte de microciclo que se hizo allá en Tacna, bueno, ya nos está dando mayor luces que eres de Tacna, para quienes no saben de dónde eres, bueno, eres de Tacna. Eh, Cuéntanos cuándo viste que José Guillermo Chemo del Solar, quien es jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, llega a Tacna y viste esta suerte o este microciclo. ¿De qué manera te motivó para ser partícipe de él? Bueno, cuando José Guillermo del Solar vino acá en Tacna, ¿no? Eh, Me sentí contento que viniera acá en Tacna porque nos iba a observar, o sea, nos iba a llevar al microciclo ahí en Chincha. Eso lo fue lo que me motivó porque quería participar en ese microciclo. Por eso daba todos los partidos que venían así contra Cusco, Moquegua, Puno y eso, ¿no? Daba todo el esfuerzo para poder que me viera el José Guillermo del Solar, el jefe técnica. Y por eso, gracias a esos esfuerzos que di, me pudo observar el profe Chemo del Solar y me pudo dar la convocatoria para ir al microciclo de Chincha. Bueno, tú nos acabas de decir, bueno, eso es una motivación para cualquier joven como tú que está buscando la ansiada oportunidad para poder mostrar tu talento. Eh, y de paso, que todo el público que nos está viendo sepa que tú eres portero o arquero. Bueno, ahí en Tacna jugabas en el Tupac Amaru, donde jugaste la Copa Élite, donde quedaron sexto. También en el Real Juventud que jugaste federativa y que quedaron subcampeón, nada menos que esto vino posterior a tu convocatoria para el microciclo. Eh, Américo, una vez ya instalado en la videna de Chincha, en la videnita como le llaman, cuéntanos de tus emociones cuando ya estabas ahí, cuando viste al resto de tus compañeros que como tú eran de otras partes de nuestro país. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, cuando llegamos allá en Chincha nos instalaron en hoteles, nos daban cena, desayuno y almuerzo, o sea, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y luego que primero, los primeros días fuimos a visitar la Videnita de Chincha y me quedé emocionado porque era hermoso, las canchas estaban preciosas. Me alegró también ver harta gente de otros lugares y eso, ¿no? Y por eso me sentí alegre, ¿no? Al cumplir estos sacrificios que hice allá en Tacna para poder estar ahí en Chincha. Me sentí alegre de conocer nuevas personas, tener más amigos, más amistades de otros lugares.
Qué bonito lo que nos estás comentando, ¿no? Porque otro dato de ti es que en cuestión o en relación a tu edad, es que tienes 14 años y los acabas de cumplir, si no me equivoco, y ya estabas en esta categoría sub-15, lo cual te inyecta a ti una dosis o digamos en grandes cantidades de motivación para que tú puedas seguir persiguiendo tu sueño, que es ser un futbolista profesional. Eh, Américo, eh, ¿cuáles son las primeras palabras que tuvieron o que tuvo Chemo del Solar para todos ustedes, especialmente para contigo? Las primeras palabras que nos dio el profe Chemo de Solar fueron, primero, dirigirnos en unos equipos. Había 5 equipos que tenían diferentes nombres y yo fui convocado en un equipo y lo demás, los restos también. Ahí, en cada equipo, el profesor Chemo del Solar nos dio unas indicaciones que hay que darlo todo porque van a venir visores así como el Club Alianza Lima, como el Club Sporting Cristal, como el Club Sport Boys y el Club Universitario, ¿no? Eso nos dio el profe Guillermo del Solar, nos dijo que hay que darle todo en cada partido, tener mucho sacrificio en los partidos para que te pudieran llevar los scoutings. Bueno, qué duda cabe que como todo en la vida, para obtenerlo requiere sacrificio y esfuerzo, cosa que tú acabas de mencionar, y que a tu edad lo tienes muy claro. Bueno, sigamos un poco con tu estadía ya en la Milenita. Ahora, desde tu posición dentro de la cancha, que eres portero, luego viene tu entrevista o tu cercanía con Johnny Vegas, quien es el preparador de arqueros de la selección peruana de la categoría sub-15. Cuéntanos qué te dijo, qué te recomendó y cuáles son las cosas que pudo rescatar en ti como cualidades o virtudes dentro de la cancha. Bueno, cuando conocí al profesor, al profesor Johnny Vegas, me sentí contento, ¿no? Observé a él antes de ir a Chincha, observé, busqué su información y me di cuenta que era goleador de todo el mundo, ¿no? Era goleador, arquero, pateaba penales, tiros libres y eso, ¿no? Me sentí feliz al verlo, ¿no? Y eso, el profe Johnny Vegas nos hizo unos entrenamientos normales, nos hizo la posición de arquero, la posición aéreo, el mando de voz, los pases de juego con juego de pies y eso, ¿no? Lo que vio las cualidades de mí fue que tuve, al ir al piso, iba con seguridad, iba con toda la seguridad y eso, ¿no? Eso es lo que pudo rescatar de mí el profesor Johnny Vegas. Si tuvieras que definirte dentro del campo, ¿cuáles son tus características futbolísticas y, y cuéntanos un poquito también de tu talla, de cuánto mides, para tu edad, estás por encima de los 70, del metro 70 si no me equivoco, pero cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, mi estatura normal es de 1,88 m. Tengo 14 años recién cumplidos y eso, las cualidades que tengo en la cancha es la actitud que tengo mando de voz, tengo muchas cualidades a hacer. En cada partido doy el doble esfuerzo para poder ganar el partido. Doy mi sacrificio, doy todo, doy la cara por el equipo y eso, esas son las cualidades que podría decir que tengo. Qué bueno que lo tengas claro. Quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenido y no olviden dejar su comentario y darle like. Américo, dentro de las actividades que uno desarrolla en la vida están las habilidades blandas, cosa que tú acabas de mencionar, como por ejemplo la voz, tiene que ver con un tema de liderazgo. ¿Consideras tú que el portero o el equipo en general tiene que ver un líder? ¿Cómo manejas el tema del liderazgo, por ejemplo? El tema del liderazgo lo tomo así en serio, ¿no? Cada partido les digo a los muchachos que den todo por el partido, les digo que den todo como si fuera una final. Cuando empiece el partido, hablo las indicaciones, hablo con los defensas, con los laterales, y eso, les digo que bajen, suben, vuelvan,
marque y eso, ¿no? Y eso. Claro, digamos que liderazgo es una de las habilidades blandas, pero hay muchas, ¿no? Como la comunicación asertiva, gestión del tiempo, y hay otras sin fin que estoy seguro que a lo largo de tu formación vas a ir recogiendo y la vas a ir haciendo tuyas, y sobre todo poniéndole tu parte de ti, ¿no? Lo que te identifica a ti como persona, como ser humano. Ahora, hablábamos un poco de liderazgo, la comunicación asertiva, pero también hablamos de otro factor importante para el proceso de formación, que es la disciplina. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, la disciplina o la falta de disciplina en algunos futbolistas, por ejemplo? La falta de disciplinas. La disciplina es muy importante para los futbolistas si quieren llegar a crecer profesionalmente, tienen que tener mucha disciplina, porque si no tienes disciplina, no vas a llegar a nada. Siempre tienes que estar en los entrenamientos, siempre tienes que estar 2 horas antes o 1 hora antes, dar todos los entrenamientos, siempre ser humilde, agradecer a los profes, decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre con respeto a los profesores. Es verdad lo que tú acabas de mencionar. El tema de los valores es importante porque eso también, digamos, forma parte de nuestra personalidad y de nuestra formación, que eso ya viene desde casa, ¿no? Y en tu caso veo que sí los tienes muy bien marcado, muy bien firmes el tema de los valores, porque he podido conversar contigo y eso me da luces para emitir este juicio, ¿no? Esta opinión sobre ti. Ahora, Américo, eh, hablábamos un poco de la oportunidad, ¿no? Hoy en día se habla de que no hay oportunidad en el fútbol. Eh, ¿Qué opinión te merece el hecho de que tengas esta oportunidad para ti, el hecho de haber sido convocado a un microciclo y que ha servido además, que vamos a hablar más adelante, para que seas, digamos, eh, reclutado o, digamos, en términos futbolísticos, has sido contratado para que seas parte de la Alianza Lima? Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Pero cuéntanos un poquito el tema de la oportunidad y qué opinión te merece esta, por ejemplo. Las oportunidades. Las oportunidades son algo muy buenos. Tienes que saber aprovechar esas oportunidades que te da la vida. Siempre Dios te envía unas oportunidades que no las tienes que desaprovechar. Siempre lo tienes que luchar esas oportunidades, seguir más adelante con esas oportunidades. Porque si no sabes aprovechar las oportunidades, puede ser que no llegues a nada. No digamos que los entrenamientos no das nada, no entrenas bien, no te da flojera entrenar y eso. Eso sería malo porque no podrías llegar a nada, a hacer nada. A cambio que si tomas bien en cuenta las oportunidades, das todo en la cancha, vienes temprano, entrenas duro, entrenas full físico, das todo en los entrenamientos, podría ser que llegues a algo profesionalmente y eso. Es verdad, porque digamos que la oportunidad está ahí. El tema o el asunto está en quien la sabe aprovechar. Y estoy seguro que en tu caso sabrás aprovechar esto que se te está presentando, ¿no? Que ha sido tu participación en el microciclo. Ahora ya terminando, concluyendo el año, te irás a la Alianza Lima, obviamente a sus divisiones menores en tu categoría. Y eso es importante, ¿no? Ahora, hablemos un poco de eso justo de la Alianza Lima. ¿Cómo es que se da tu llamado para la Alianza Lima y cómo lo tomaste? ¿Qué te dijo tu familia, sobre todo? Cuando me dieron la noticia cuando me dieron la noticia sobre lo de Alianza Lima, ¿no? Yo no sabía nada de que me hubiera llamado y eso para hacer algunas pruebas allá en Lima. Y, yo estaba en el colegio tranquilamente, regresé a mi casa, mi padre de familia me dijo, ¿sabes? Buenas noticias, me dijo, te llamaron el Club Alianza Lima para que vayas a Lima a hacer unas pruebas y eso, ¿no? Y ahí me sentí feliz, me quedé sin palabras, no podía decir nada, porque adentro tenía tanta alegría, tanta felicidad, que me podría llamar el Club Alianza Lima. Y agradezco a eso, y eso, ¿no? Que Alianza Lima me llamó las oportunidades, me abrió las puertas,
para poder pertenecer en su club, ¿no? Y eso, cuando me fui a Lima a hacer las pruebas, todo me fue bien. Todo tuve, di todos los entrenamientos, conocí nuevos amigos, conocí nuevas amistades y eso, ¿no? Conocí a los profesores, al director técnico, a todos. Bueno, es verdad lo Y que me luego acabas de de hacer, decir, ¿no? El fútbol, dentro de sus cosas que tiene, entre tantas, es que te permite tener, conocer amigos o compañeros, porque es una actividad, una profesión, ya está considerada el fútbol itinerante, ¿no? Porque cambia de equipo, de club, de lugar, y bueno, cuéntanos un poquito cuando estuviste en Matute. Matute es el estadio de la Alianza Lima. ¿Cuáles fueron las impresiones que tuviste cuando estuviste, valga la redundancia, ahí en el estadio de la Alianza Lima? cuando llegué a Lima, ¿no? Ahí me quedé hospedado en un lugar, me quedé hasta el día siguiente, porque el día siguiente era el día de las pruebas allá en el Estadio Matute. Y llegó ese día, fui a Matute, tuve muchas impresiones, me di cuenta que cómo era el estadio, cómo tenía buenos, buenas canchas, tenía canchas sintéticas y eso, ¿no? Ahí por la victoria veía que había muchos hinchas de Alianza Lima, ¿no? Ahí me sentí alegre, vi un estadio por primera vez, así de cerca, y eso. Bueno, ¿y qué información, bueno, tienes del Club Alianza Lima a tus 14 años y además, teniendo en cuenta que tú eres de Tacna, qué información tienes de este club? ¿Sabes que es uno de los más grandes equipos o club que tiene nuestro país? ¿Qué información adicional tienes de la Alianza Lima, por ejemplo? Que de la Alianza Lima tiene buenas gentes, ahí pude conocer a muchos jugadores, ahí conocí a, a Zambrano, a Cueva y a Cristian Benavente. Mira tú qué privilegio el tuyo llegar y conocer a jugadores de la talla como Cristian Benavente, Zambrano, Cristian Cueva. Digamos que el Alianza Lima es un club con tradición, digamos que tiene larga data aquí en nuestro balompié peruano y de ahí ha salido, por ejemplo, Jefferson Farfán y entre otros futbolistas de talla mundial como Claudia Pizarro y todos los que ya conocemos. Américo, una vez más quiero invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenido. Américo, ¿y qué, cuéntanos un poquito para que la gente sepa que lo tuyo no es producto de la casualidad, que esto obedece a una ardua labor, a un sacrificio que haces tú? Por ejemplo, sé que te levantas muy temprano, 5 de la mañana a entrenar, pero cuéntanos un poquito cómo te preparas. Bueno, mi día a día es levantarme más o menos a las 5 de la mañana, 5:30 salir a entrenar, salgo 7:30 de la mañana, preparo mi desayuno, duermo un tiempo y luego me levanto y al colegio. Eh, y eso sería mi día a día. Claro, digamos que tu entrenamiento será en dos etapas, ¿no? En la mañana entrenas por tu cuenta con un profesor que ha tenido la gentileza de apoyarte y por las tardes vas otra vez a entrenar una vez concluida tu etapa escolar, por decirlo así, durante el día, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito ahora en qué grado estás y cómo te va en los estudios. Sería bueno también saber eso de ti, ¿no? Estoy en el grado de segundo grado de secundaria, sección B, y eso, ¿no? En los estudios voy perfectamente bien, eh, los profesores, conozco buenos profesores, me ayudan, y eso, ¿no? En los estudios estoy perfectamente bien. Eso es bueno porque no lo digo yo, lo dicen los grandes, ¿no? Lo acaba de decir recientemente Claudio Pizarro, la importancia que es la preparación
paralela al fútbol, ¿no? Porque la profesión del fútbol está comprobado que te puede ir bien, mal o regular, pero que es corta. Es importante siempre acompañarla con los estudios. Eh, Américo, para ir concluyendo con la entrevista, ¿qué recomendación, qué consejo le darías tú a tus 14 años a los jóvenes como tú que quieren seguir en el fútbol o hacer del fútbol una forma de surgir en la vida? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, a los adolescentes como yo o menores de edad y eso, ¿no? Les daría que cada entrenamiento den todo su mayor esfuerzo, que se saquen el ancho y eso, ¿no? Que den el doble en los entrenamientos, porque así te podría llegar las oportunidades, porque cada sacrificio tiene su recompensa, como dice el refrán. Y eso, ¿no? Bueno, aunque yo tuve esas oportunidades allá en Alianza Lima, me abrieron las puertas y eso, ¿no? Bueno, en Alianza Lima la romperé. Esa es mi meta. Esa es mi meta allá en Alianza Lima. Es importante lo que lo dices, ¿no? Porque lo tienes claro y eso a mí de verdad que me deja asombrado porque tienes 14 años, eres muy, digamos que las cosas las tienes muy claras en tu cabeza y eso es importante para perseguir los sueños, en este caso la meta, ¿no? Que es romperla en Alianza Lima. Y cuéntanos eh, un poco de cuáles son tus expectativas, es decir, cómo te ves aquí en el futuro en el fútbol. Acá en el futuro me veo físicamente bien, me veo que gracias a esas oportunidades que me dio Alianza Lima, me voy mejorando profesionalmente a la profesional, ¿no? Sacar, entrenar duro, todo eso, y dar lo mejor de mí para poder que me vean equipos del exterior, o sea, de otros lados, ¿no? Digamos que dentro de los, digamos, sueños que tiene todo futbolista es, primero, llegar a un equipo grande, que tú ya estás llegando, ¿no? Ahora tienes que ir consolidándote, ir avanzando poco a poco, y luego puedes salir al exterior, jugar por la selección peruana. Brevemente, para ir concluyendo ahora sí, ¿qué arqueros de Perú admiras y qué arqueros digamos, internacionales admiras? Acá en el Perú, observo al arquero que está tapando en la selección peruana, estoy hablando del Pedro Gallese. Y ahí internacionalmente estoy admirando al arquero Courtois, Thibaut Courtois. Bueno, es verdad, ¿no? Todos tenemos un referente en nuestras vidas, ¿no? Y qué bueno que tú lo tengas claro. Y ambos porteros que tocaba de mencionar, digamos que son dignos de admirar y que estoy seguro sabrás recoger en cada uno de ellos todas sus cualidades futbolísticas y que las harás tuyas. Y eso es lo más importante. Eh, bueno, Américo, ha sido un gusto conversar contigo y la verdad que te deseo todo el éxito del mundo. Sé que te va a ir muy bien, sigue así con esa disciplina, preparándote por tu cuenta, además de tus entrenamientos, no olvides de tus estudios. Y por último, ¿qué le tienes que decir a aquellos que de repente están viendo la entrevista y dirán, mira, este jovencito todavía no le ha ganado a nadie y ya se está alucinando? ¿Qué le dirías tú? No, les diría a los que nos está observando que dice esas palabras que está equivocado, ¿no? Que siempre humildemente tienes que sobresalir, tienes que ser humilde en cualquier cosa, en cualquier momento. Eso le diría a los que nos ven y eso, ¿no? Qué bueno que tengas claro, sigue con los pies firmes sobre la tierra, con esa humildad, con esa dedicación también por lo que más amas, que es el fútbol, todos los éxitos del mundo y quiero aprovechar en agradecer a tus padres que han tenido la deferencia de permitirme entrevistarte. Una vez más, todos los éxitos del mundo Américo, muchas bendiciones y muchas gracias una vez más. Gracias.